Mi nombre es José, tengo 10 años, vivo en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Todo en mi vida era normal, hasta se podría decir que era aburrida y rutinaria, pero todo cambió el día en que él llegó. Era un día como cualquier otro. Yo me dirigía al colegio acompañado de mi papá. Al llegar, él me dejó en la puerta de entrada y se despidió de mí como siempre lo hacía. Al llegar al salón de clases, me percaté de que había un niño nuevo en nuestro curso. Al sonar la campana, la maestra se dispuso a presentar al niño nuevo. Su nombre era Jonathan, era de mi edad y se había mudado hace unos días. Todo en la clase transcurría de manera normal, hasta que llegó la hora del recreo. Me dispuse a hablar con él, ya que vi que ningún otro niño le hablaba. Me dirigí hacia él y le pregunté si podíamos almorzar juntos, pero no recibí ninguna respuesta de su parte, así que decidí irme al salón a almorzar. Desde ese momento supe que aquel chico tenía algo raro. Terminaron las clases y como siempre me senté afuera de la escuela a esperar a mi mamá, que vendría a recogerme para llevarme a casa. Al día siguiente, a la hora del recreo, me llevé una gran sorpresa, pues Jonathan, esta vez, fue él quien quiso hablar conmigo. Charlamos sobre nuestras caricaturas favoritas. Todo esto se me hacía muy raro, ya que ayer parecía otra persona completamente diferente. Después de que terminamos de hablar, él me invitó a su casa, acabando las clases, ya que había algo que quería obsequiarme. Ese día no esperé a mi mamá como de costumbre y me fui con Jonathan a su casa. Al entrar a su casa, de inmediato me percaté de unas figuras que estaban en la entrada. Parecían una mezcla de personas con animales, pero no le tomé importancia y fui con Jonathan a su cuarto. Al llegar, me dio una pequeña figura parecida a la que estaba en la entrada de su casa. Se me hizo muy extraño que me regalara algo así, pero por educación decidí aceptarle su obsequio. Después de esto, noté que ya era algo tarde y tenía que volver a mi casa, para no seguir preocupando a mi madre, así que le dije a Jonathan que ya era hora de irme a casa. Conforme pasaba el tiempo, me fui haciendo muy amigo de Jonathan, y él se hizo amigo de casi todos los compañeros de la clase. Una mañana, como cualquier otra, estando en clase, la maestra nos dio la sorpresiva noticia de que Ignacio, nuestro compañero, había desaparecido. Me impactó mucho la noticia, pues este tipo de cosas no pasaban en este pueblo. Pasaron los días y por fin hubo noticias sobre Ignacio. Escuché a mis padres que lo habían encontrado sin cabeza y amarrado boca abajo en un árbol a las afueras del pueblo, y a su lado encontraron una extraña figura que la policía incluso no podía identificar. Después de ese día, las cosas en el pueblo se habían tornado extrañas, ya que de manera repentina empezaron a desaparecer más niños, y todos con las mismas características del primero. Lo más extraño era que todos los desaparecidos eran de mi clase. Por esas repentinas muertes, las autoridades del pueblo tomaron medidas de seguridad, cerrando de manera temporal las escuelas del pueblo y estableciendo un toque de queda. Mis padres ya no me dejaban salir de la casa. Sin embargo, Jonathan de vez en cuando venía a verme a escondidas, ya que me insistía en que fuera a su casa para mostrarme algo que decía que me fascinaría. Pero yo siempre decía que no, ya que mis padres no me lo permitirían. Una mañana me dirigí a la puerta de mi casa a recoger el periódico que diariamente el repartidor dejaba para mi papá. Quedé aterrado al ver que en la primera plana aparecía la investigación de la que estaba sucediendo en el pueblo. Pero lo más impactante fue ver que aparecía una figura parecida a la que Jonathan me había regalado. Esto me hizo sospechar que la familia de Jonathan tenía algo que ver con esto. Ese mismo día, él vino a verme, pero en esta ocasión mis padres se dieron cuenta de su presencia. Pensé que me regañarían, pero mi papá no me dijo nada y decidió llevar a Jonathan a su casa, ya que la situación no estaba como para que anduviera en la calle. Esta situación me puso algo nervioso, ya que si él tenía algo que ver con las muertes, mi padre estaría en problemas. Se me hizo eterno todo el tiempo que demoró en llegar, pero después de una hora mi padre llegó y al preguntarle el motivo de su tardanza, él me dijo que se había quedado platicando con el padre de Jonathan. Me dijo que su familia le había parecido amable. Eso de cierta manera me tranquilizó un poco. El día siguiente transcurrió de manera normal, y esta vez Jonathan no vino a visitarme. Ya era de noche y mi padre aún no llegaba de trabajar, por lo que me preocupé. Al cabo de un rato llegó agitado y lo primero que hizo fue decirme histéricamente que no quería que volviera a juntarme con Jonathan. No me podía explicar por qué me decía esto de repente, así que me dirigí al cuarto de mis padres y justo antes de llegar escuché que mi padre le decía a mi madre lo siguiente. Me encontraba de camino a casa cuando escuché de repente, cerca de unos matorrales, un sonido muy extraño, así que me dirigí hacia él para ver qué provocaba ese sonido, y conforme me iba acercando, se tornaba cada vez más claro. Era el chillar de una cabra agonizando, pero lo que fue más impactante es que al asomarme más de cerca,
Vi como unos hombres que vestían de negro estaban alrededor de la cabra, y entre todos ellos había un hombre que tenía en la cabeza lo que parecía ser un cráneo de vaca y sostenía una guadaña. De repente la alzó y le cortó la cabeza a la cabra, y abrió un gran agujero en ella para que los demás continuaran desmembrándola. Después, el que sostenía la guadaña se quitó el cráneo de vaca de la cabeza. Así que me percaté de que en realidad aquel misterioso hombre era el papá de Jonathan. No podía seguir viendo lo que estaban haciendo. Entonces, sin hacer ningún ruido, me di la vuelta y al dar el primer paso pisé una rama que se rompió haciendo un ruido que delató mi presencia, y pude ver cómo todos voltearon al mismo tiempo para verme. En ese momento no lo pensé dos veces y me eché a correr. Entonces entendí por qué mi padre me había prohibido relacionarme con él. Desde esa noche, todo se comenzó a tornar muy oscuro, ya que misteriosos accidentes le ocurrieron a mi familia. Primero fue a mi madre, quien cayó de las escaleras rompiéndose la muñeca y quedando con varios moretones en su cuerpo. Pero mi padre fue el que recibió el mayor daño, al ser arrollado poco tiempo después por un auto, dejándolo en coma. Seguramente todo esto tenía que ver con la figura que me había regalado Jonathan, por lo que decidí deshacerme de ella arrojándola en el bosque. Todos los días me quedaba solo en casa, pues mi madre se la pasaba en el hospital acompañando a mi padre. Uno de esos días, ya por la noche, me encontraba viendo televisión en mi habitación, cuando de pronto escuché que llamaron a la puerta, así que me asomé discretamente por la ventana para ver quién era, pero no había nadie. Decidí abrir la puerta, pues me parecía extraño que no hubiese nadie, y al abrirla, mi rostro se llenó de terror, al ver que al pie de la puerta se encontraba la figura que yo mismo me había encargado de deshacerme de ella. Tomé la figura y cerré la puerta. Al cabo de unos minutos, escuché cómo varias personas se acercaban a la casa. Sabía que eran ellos. Corrí a esconderme al armario de mi habitación. Ahora mismo, ellos están dentro de mi casa, buscándome. Y yo estoy escribiendo esto para dar testimonio de lo que está ocurriendo en este pueblo. Ya es tarde para mí. Han entrado a mi habitación.